Hace unas horas Fabrizio Romano lo ha confirmado, Cucurella se va al Real Madrid. Y con eso el Chelsea cierra una era y abre otra completamente diferente. 3 entrenadores en una temporada, sin Europa, un vestuario roto, el Chelsea ha sido un auténtico caos en los últimos meses y la directiva ha decidido que la solución se llama Xabi Alonso. Pero aquí está lo más interesante, Xabi Alonso llega con carta blanca, no como Maresca ni como Rosenior. Esta vez el Chelsea le va a dar control de verdad y eso significa una cosa muy concreta, el equipo se va a transformar de arriba a abajo. Nuevo sistema, nuevo perfil de jugadores, nuevas incorporaciones y sí, también nuevas salidas como la de Cucurella. Porque si algo ha demostrado Xabi Alonso en el Leverkusen y en el Madrid es que tiene una idea muy clara de juego y quien no encaja en su idea no juega. Hoy voy a hacer exactamente eso, reconstruir al Chelsea desde cero bajo las órdenes de Xabi Alonso y voy a adaptar la plantilla a su sistema, voy a vender a los jugadores que no tienen hueco y voy a fichar a los jugadores que a nivel de perfil encajan a la perfección con su estilo. Así que vamos a ponernos el objetivo de traer de nuevo la Champions a Londres con Xabi Alonso e intentar de nuevo traer la Premier que tan difícil es de ganar y más ahora con nuestros nuevos vecinos del Arsenal en un gran estado de forma, la llegada de Iraola al Liverpool y el nuevo City de Maresca. Vamos a tener una lucha increíble por ver quién se alza con la Premier, así que vamos allá. Y recordad chicos, antes de ir con el vídeo, que si queréis los mejores juegos de ordenador, de PlayStation, de Xbox, de donde sea, los tenéis que comprar en Eneba, que es sponsor del canal. Tenéis el link abajo en la descripción de todos los vídeos, tenéis vídeos de absolutamente todas las consolas y además tenéis cashback. Eso quiere decir que cuando compréis algún juego os van a retornar, os van a devolver un porcentaje de lo que compréis, que lo iréis acumulando para luego poderlo gastar en más compras. Tenéis tarjetas de regalo, tenéis incluso también todas las tarjetas de PSN para comprar vuestros juegos de PlayStation, lo mismo también con Xbox, así que repito, tenéis el link abajo en la descripción, echadle un vistazo porque tenéis la mejor página con absolutamente todos los juegos que van a salir, habidos y por haber, aquí en Eneba, el mejor sitio para comprarlos y al mejor precio, así que echadle un vistazo, tenéis el link como siempre ahí abajo y ahora sí, seguimos con el vídeo. Pues ya estamos por aquí chicos y toca transformar este Chelsea para que Xabi Alonso pueda sacarle todo el rendimiento con su formación, que es este 3-4-3 y con su estilo de juego que no pudo implementar en el Real Madrid. Así sería un poco el 11 con los jugadores que tiene actualmente el Chelsea a la llegada de Xabi Alonso sin haber hecho ninguna venta ni ningún fichaje, nada más la salida de obviamente Marc Cucurella, que ya está en el Real Madrid. Más o menos creo que este sería el 11 tipo, pero claro, es que hay una acumulación de jugadores en el Chelsea espectacular, ya sabéis todo lo que ha fichado el Chelsea estas últimas temporadas, pero hay muchos jugadores que no sirven para el planteamiento ni el estilo de juego que quiere Xabi Alonso. En este caso creo que todos los jugadores que tenemos en el 11 sí que sirven, a excepción quizá de Fofana y Chalobah, que son bastante malos sacando balones de atrás, entonces en este caso no, porque Xabi Alonso quiere centrales con buena salida de balón. En el medio del campo, pues Caicedo perfecto, Andrés Santos creo que también, aquí en este caso he puesto a Enzo Fernández como media punta porque no hay otro en el equipo, junto con Cole Palmer, que obviamente pega muchísimo. Creo que también que Estebao podría formar ahí un poco la media punta, incluso Joao Pedro, pero ¿qué pasa? Que en el Leverkusen, si os acordáis, jugaba el bicharraco este de Boniface, él suele jugar con un delantero centro, rollo delantero tanque, en este caso Emega, jugador del Estrasburgo, fichado por el Chelsea, pues va a volver al equipo de Londres y en este caso él sí que es un poco más tanque, un delantero de 1,95, así que podría hacer esa opción de jugar ahí en el centro y luego Joao Pedro jugar por detrás. ¿Qué pasa? Joao Pedro está sonando mucho para poder salir, sobre todo al Fútbol Club Barcelona, y Enzo Fernández está sonando mucho también que el Madrid podría llegar a estar interesado en él. Veremos qué es lo que pasa. Luego Pedro Neto sería el carrilero, pero aquí en este caso creo que haría falta un perfil un poco más defensivo al estilo Grimaldo, pero que también sepa atacar bien. Luego por derecha tenemos a Reece James. Bueno, sinceramente creo que hay una acumulación de jugadores brutales, es una locura, o sea, fijaos todos los jugadores en reserva sin convocar, o sea, hay que hacer una limpieza increíble en este Chelsea porque la mitad de jugadores no sirven para lo que quiere Xabi Alonso. Luego aparte podemos sacar un dinero que flipas y fichar jugadores que realmente necesiten este perfil. Necesitamos mejorar sobre todo la línea de la defensa, quizás traer algo para esa banda izquierda y sobre todo algo en la delantera, porque Joao Pedro creo que va a salir y en caso de que no salga yo lo veo más como media punta con Xabi Alonso y el que podría llegar a salir es Enzo Fernández, así que vamos a ver qué opciones tenemos. Bueno, por no hablar, espérate, que me había olvidado que tenemos a Garnacho por izquierda, que no sé yo si Xabi Alonso va a contar mucho yo con él. Luego tenemos a Estebao, que es un crack, pero claro, en esta formación quizás pierde un poco porque él no es carrilero, es un extremo, así que quizás podría ocupar la posición de Palmer, pero es que viene Cuenda, que Cuenda lo fichó el Chelsea el año pasado, lo dejó en el Sporting de Portugal y este tío sí que juega en banda, pero es que es un tío que es extremo también y no sé yo si como carrilero podría actuar, o sea, hay una acumulación de jugadores que de verdad hay que hacer una limpieza en este Chelsea increíble. Yo no sé cómo va a hacerlo Xabi Alonso, pero bueno,
Así que bueno, aquí os dejo una lista de fichajes totalmente realistas si queréis haceros un modo carrera con este nuevo Chelsea de Xabi Alonso, jugadores que están sonando ya para ser fichados o que podrían llegar. En portería, el único que he visto del que se habla es Mike Maignan, en caso de que quieran reforzar esa posición. Luego por derecha, Marco Palestra, que está ahí el Inter muy interesado, pero parece que el Chelsea también. Luego para la central, Van Heck está más cerca del Tottenham, pero el Chelsea también ha preguntado. Del que sí que está muy cerca el Chelsea es de Maxence Lacroix y también de Ousmane Diomande del Sporting de Portugal, que este sería perfecto para la defensa. Y ojo para el carrilero izquierdo, porque tenemos a Álvaro Carreras, que lo trajo ya Xabi Alonso al Madrid, pero teniendo en cuenta que acaban de fichar a Cucurella, no sería extraño hacer un intercambio. También está la opción de Fran García, que también le gusta mucho a Xabi Alonso y sería una opción low cost. Para el medio campo ha sonado mucho Adam Wharton, aunque está sonando para varios equipos como United y más. Brahim, un jugador que utilizó mucho Xabi Alonso en el Madrid y que para la media punta le daría bastante. También Valentín Barco, que ha hecho un temporadón en el Estrasburgo y siendo el segundo equipo del Chelsea, quizás podría venir, al igual que Camavinga, que podría ser una opción para cubrir muchas posiciones y también del agrado de Xabi Alonso. Grimaldo está más cerca del Atlético de Madrid, pero teniendo en cuenta que ya lo entrenó en el Leverkusen y se la sacó, pues el Chelsea podría ser una opción también para él. En la delantera, Dusan Vlahovic, que aquí está la Juve, pero ya sabéis que está como agente libre. Sinceramente me parece una muy buena opción para el Chelsea, porque es un delantero centro tipo que utiliza en su esquema Xabi Alonso. Y el gran crack sería Víctor Osimhen, que también ha sonado alguna vez, pero sinceramente tiene pinta de que Osimhen huele más para el Athletic que para otros equipos, pero al menos esta lista bastante realista si queréis haceros un modo carrera con el Chelsea. Pues ya lo tenemos por aquí, señores. Primera incorporación para este Chelsea de Xabi Alonso. Utilizan esa opción de mercado, esa ganga que era el bueno de Dusan Vlahovic. Y señores y señores, tenemos nuevo delantero, el serbio, que se suma al equipo de Londres por 0 euros. Pues ya lo tenemos por aquí, el segundo fichaje, Maxence Lacroix, que llega desde el Crystal Palace para reforzar una posición que teníamos que mejorar muchísimo, y es la de la defensa central. Tenemos jugadores con muy poca calidad ahí y sinceramente este fichaje mejora bastante esa posición, pero aún creo que hay que reforzarla un poquito más. Pero oye, por algo se empieza y este fichaje me parece totalmente top. Y seguimos reforzando la defensa. Efectivamente, faltaba algo más, señores. Faltaba Diomande desde el Sporting de Portugal. Ya tiene Xabi Alonso, completa su línea de centrales. Hemos hecho incluso algún intercambio con los equipos. Y señores, fichajazo de un central que está, bueno, increíble para este Chelsea. Y vamos allá con un auténtico fichajazo, con un hombre que es de confianza de Xabi Alonso, Álvaro Carreras, que apenas un año después de llegar al Madrid ve como de nuevo parte, esta vez para Londres, se viene al Chelsea para ser ese nuevo Grimaldo de Xabi Alonso, pero en este proyecto. Así que vamos a ver si le sale bien la apuesta o no a Xabi Alonso. Pues señores, no sabíamos si iba a ocurrir o no, pero finalmente ha ocurrido. Señores, se marcha Enzo Fernández, venta increíble para el club, pero perdemos un activo importantísimo, pero necesario. Señores, se va al Real Madrid, como había sonado, han ofertado por él. Y chicos, pues tenemos que intentar suplir esa posición del medio centro tras la salida de Enzo. Pues señores, ya tenemos el recambio de Enzo Fernández, nos vamos a Crystal Palace de nuevo y señores, nos vamos a traer a Adam Wharton, un jugador que haciendo dupla con Caicedo en el medio campo puede ser completamente histórico, un perfil bastante más defensivo del de Enzo, pero es justo lo que necesitamos ahora para este Chelsea de Xabi Alonso. Pues ya hemos terminado este mercado de Xabi Alonso y como veis no solo Enzo se ha marchado al Real Madrid por 108 millones, sino que también vendimos a Joao Pedro, como ya os había dicho, tras la llegada de Emega y también de Vlahovic y las grandes ventas que hemos hecho, pues no había hueco para Joao Pedro, que también ha pedido marcharse del club. Ya sabéis que el Barça estaba detrás de él, pero al final ha sido la Juve la que ha fichado al brasileño, que tras la marcha de Vlahovic pues se han hecho con el bueno de Joao. Dicho esto, también hemos fichado a Álvaro Carreras por 65 millones, Adam Wharton por 40 millones más uno de nuestros mediocentros, por eso el intercambio y por eso tan barato. Lo mismo ha pasado con Diomande, 40 millones más uno de nuestros centrales, que creo que ha sido Badiashile o Disasi, no sé quién les hemos dado. Luego Gittens también por 40 millones al Nottingham Forest vendido, Jorgensen por 30 millones al Leverkusen con Arbeloa, que parece ser que se va a marchar allí o no sé quién se va a marchar al Leverkusen. Luego Nicolas Jackson, que no lo vendido al Fulham por 28 millones, Dela por 26 millones a segunda con el West Ham, Lacroix por 20 millones más uno de nuestros centrales también que tenía poca media, Disasi vendido, y luego por aquí ventas de más jugadores que no nos servían y bueno, el fichaje gratis de Dusan Vlahovic más un montón de cesiones de tropecientos chorrones de jugadores que tiene el Chelsea, que de verdad es una locura lo de la plantilla del Chelsea, la cantidad de jugadores que hay, no tiene ningún tipo de sentido, pero sinceramente creo que los fichajes que hemos hecho han servido para mejorar bastante al equipo, en el sentido de que han sido 4 perfiles que necesitábamos, 2 centrales para mejorar la defensa, un lateral
para tener ahí un carrilero al estilo Grimaldo y luego un mediocentro como Wharton que mejora un poco en ese sentido para tener a alguien que ayude a defender un poco mejor a Caicedo. Y es que así queda nuestro 11 tras estos fichajes y esta gran limpieza que hemos hecho en el Chelsea. Es verdad que Estevao está aquí por la izquierda, que es un poco extraño porque claro, él es zurdo, pero claro, es que Palmer también es zurdo y bueno, sinceramente creo que es la mejor posición donde podemos ponerle. Es verdad que por la izquierda está Carreras o está Pedro Neto, también tenemos ahí a Garnacho, por derecha tenemos a Reece James o tenemos a Cuenda, e incluso también puede actuar por ahí Palmer, arriba Vlahovic con Emega, luego Wharton y Caicedo aquí en el medio y luego Santos y Lavia como los secundarios, y luego por aquí en defensa pues Colwill, Diomande y Lacroix, más los centrales como Fofana, Chalobah o Sarr. Luego también está por aquí Hato, que Hato sería un poco como para rotar, y Robert Sánchez. Sinceramente una plantilla muy buena, pero muy joven, a la cual yo creo que esta temporada, no estando en Europa, ni en Champions, ni en nada, le va a venir bien para tener muchos minutos en la Premier, ir cogiendo media para en un futuro destrozar con este Chelsea de Xabi Alonso. Yo creo que esta primera temporada es objetivo clasificarnos a la Champions y ya a partir de la segunda o tercera temporada donde podemos ponernos el objetivo de empezar ya a ganar algunos títulos. Y por cierto, ya hablando en lo económico, que es algo bastante importante con el Chelsea porque el fair play lo tienen ahí siempre un poco en el limbo, pues fijaos que hemos comprado futbolistas por valor de 170 millones más o menos, pero es que hemos vendido por 340, los 108 de Enzo, los casi 70 de Joao Pedro, pero es que luego también hemos hecho muchas ventas más pequeñitas que al final, fijaos la de dinero que hemos conseguido sacar, teniendo en cuenta la de dinero que se ha gastado el Chelsea en estos últimos 5 años, que han gastado como 1000 millones, pues bueno, hemos recuperado 340 y hemos gastado un poco en fichar jugadores solamente del perfil para que Xabi Alonso pueda jugar y desplegar su juego. Así que ahora, señores, toca simular y ver cómo va esta primera temporada de Xabi Alonso en Londres. Pues terminamos esta primera temporada del Chelsea de Xabi Alonso en tercer puesto. Como ya sabéis, este año no hemos competido en Europa, nos hemos centrado 100% en la Premier y con un equipo tan joven como el que tenemos, sin prácticamente experiencia, pues oye, solo 4 derrotas. El City ahora mismo pues está a otro nivel, lo mismo que el Arsenal, aún nos queda quizás un par de temporadas para poder luchar la Premier, pero oye, objetivo cumplido, hemos entrado en Champions para la próxima temporada con 74 puntos, por encima de equipos como el Liverpool, el Tottenham, que ha mejorado mucho tras ese espantoso año pasado, y el United, ha pegado un bajón, que había entrado en Champions y este año se queda absolutamente fuera. Bajan Hull City, Coventry y Middlesbrough, que fueron los equipos que ascendieron. En la FA Cup, una pena, la verdad es que nos quedamos en semis, perdimos frente al Aston Villa y nos quedamos a nada de la final, aunque bueno, el Aston Villa la verdad es que llegó a la final para comerse 4 frente al City. Y en la Carabao, chicos, perdimos la final frente al Arsenal, una pena porque veníamos de eliminar a los Wolves, también al Newcastle, al Aston Villa, al Forest incluso, también al Southampton, pero nada, no pudo ser, chicos, y perdimos 3-0 frente al Arsenal, que ahora mismo pues es mucho mejor equipo que nosotros. Pero no pasa nada, señores, tranquilos, porque estamos acertando con los fichajes. Fijaos los goles de Vlahovic, 25 goles en 50 partidos, creo que está bastante bien, ser el máximo goleador viniendo gratis, está muy bien, está ya en 83, 27 años, está en un momento de forma espectacular. Palmer también con numerazos ya cerca de los 90 de media, Estevao parece que ha encontrado su sitio en la media punta, Emega 9 goles siendo el suplente, creo que también está bastante bien, Wharton 4 de media que ha subido, 10 estancias, 8 goles, creo que muy buen perfil para reemplazar a Enzo. Caicedo ya en 90, muy bien también. Andrei Santos más de lo mismo, Pedro Neto bastante bien, Reece James que hemos cambiado a banda, Carrilero pues bastante bien también, Carreras, ojo que se ha adaptado increíble, más 4 de media y la verdad que brutal. Cuenda ha subido 5 y tiene 20 años, yo no digo nada, pero tenemos un equipo muy joven y fijaos las medias que tenemos en esta primera temporada y las que tendremos cuando terminemos este episodio. Más 4 ha subido Diomande, brutal este central, Colwill también ya en 83, Lavia sin jugar mucho también ha subido 3 de media y Fofana incluso también jugando un poco más 3 y luego las cesiones, fijaos, más 2, más 3 también por aquí Marguiu, Washington, alguno de estos quizá se acaba quedando en el equipo en un futuro. La verdad es que poco hay que fichar ahora mismo y yo creo que hay que mantener un poco la misma estructura, más medias por aquí subidas como Hato que también lo hemos cambiado a central, Garnacho que puede que se marche la próxima temporada, Penders que ya ha subido 4 y es o va a ser en principio nuestro nuevo Courtois por así decirlo en un futuro, pero lo dicho, fijaos en las medias de ahora, tenemos un equipo muy joven, así que poco a poco este Chelsea va a ser cada vez más imponente con Xabi Alonso al mando, así que vamos a por la segunda temporada. Pues ya en esta segunda temporada, como ya se había dicho, vamos a seguir haciendo limpieza y se ha marchado Garnacho por 50 millones al Tottenham y como veis hemos hecho limpieza de más jugadores que no nos servían, más cesiones como siempre, pero ningún fichaje de momento, queremos seguir con la misma estructura. Además el Chelsea, por los últimos años que ha hecho de fair play, tampoco nos podemos permitir fichajes muy grandes porque tampoco hemos tenido ventas espectaculares y sinceramente la plantilla del año pasado funcionó muy bien, así que vamos a seguir, ya que los jugadores que tenemos son muy jóvenes
y van a seguir creciendo esta temporada. Al final el 11 es el mismo, pero es lo que os decimos, la plantilla es muy joven, sigue subiendo muchísimo de media y queremos seguir viendo cómo progresan estos jugadores que estoy seguro que nos pueden llegar a dar esos objetivos que queremos de la Premier y la Champions. El 11 es mucho más fuerte que el año pasado y en el banquillo solo tenemos la novedad de Kendrick Páez, que ha vuelto de esa cesión que ha tenido y que va a ser un poco la rotación entre Estevao y Palmer, además de, bueno, lo que ya teníamos en el equipo, que creo que funciona bastante bien. Entonces, sinceramente, creo que no hay mucho más. Vamos allá con esta temporada, que creo que puede ser bastante ilusionante, donde, por cierto, volvemos a la Champions, así que vamos a ver cómo nos va por primera vez de nuevo en Europa con Xabi Alonso. Estamos a mitad de temporada y ojo, porque este Chelsea de Xabi Alonso va líder, 61 puntos, obviamente queda mucho, pero el Arsenal es el único equipo que parece que puede luchar con nosotros, porque el Liverpool, United y City ya están muy lejos, así que ojo, porque solo un partido perdido en 24 jornadas. Y dicho esto, en la Champions hemos ganado 6 partidos, empatado 1 y perdido 1, así que entramos entre los 8 primeros y nos saltaremos los playoffs, así que de momento en nuestra vuelta a la Champions también haciéndolo bastante bien. El equipo está increíble, la verdad, así que vamos a ver cómo termina esta temporada, que puede traernos quizás el primer título de la era Xabi Alonso. Pues ojitos, señoras y señores, hemos llegado a la final de la FA Cup. El año pasado ya perdimos una final frente al Arsenal de la Carabao y este año tenemos la opción de podernos llevar este trofeo, que el año pasado nos quedamos, si no recuerdo mal, en semifinales. Así que oportunidad brutal, además frente al Tottenham en Wembley. Señores, vamos allá, una nueva final, puede ser el primer título de la era Xabi Alonso. Y efectivamente lo es, ahí está, 2-1, golito de Emega y golito de Colwill, ahí está, canterano del Chelsea, para darnos la primera copa de la era Xabi Alonso. Y no ha sido solo la copa, sino que nos llevamos la Premier League, primera liga conseguida, objetivo cumplido. Y chicos, 96 puntazos a 10 del Arsenal. Xabi Alonso lo ha hecho, solo 2 partidos perdidos, 30 victorias en 38 jornadas, una auténtica locura de liga, quedando por delante de absolutamente todos. Y bueno, una FA Cup donde también hemos tenido que eliminar al Leeds, al Crystal Palace, al Sunderland, incluso al Swansea City, y en la Carabao, pues la verdad es que bastante mal esta temporada, caímos en la primera ronda prácticamente frente al Arsenal. Y chicos, ¿qué ha pasado en Champions? Pues bueno, la acaba ganando el PSG en penaltis, porque nosotros, después de haber quedado quintos en esa fase de liguilla, en octavos eliminamos al Atlético de Madrid, pero en cuartos nos encontramos frente al Bayern y aún no estamos para eso, chicos, caímos eliminados bastante pronto, aunque bueno, no está mal, supongo, si termina el Bayern, pues dentro de lo que cabe, pues tampoco te puedes quejar. Y de nuevo, otra temporada de Dusan Vlahovic con más de 25 goles, muy bien, lo mismo que Cole Palmer, que ya está en 91, ojito con Estevao, que ya está en 88 y apenas tiene 21 años, luego por aquí Reece James también, Wharton ya en 88, Andrei Santos sigue subiendo, luego por aquí también Emega con 7 golitos, Caicedo, que sigue en 90, no ha subido nada esta temporada, Álvaro Carreras, que ya está en 86, Marc Guiu, ojo, porque está en 78, cuidadito, así que veremos, el año que viene quizás se puede quedar como tercer delantero, o ya veremos a ver qué hacemos con él. Pues con esos 83 de media, que ya ha subido 2, Colwill ya está en 86, Diomande ya en 88, qué barbaridad. Kendrick Páez, lástima porque ha tenido una lesión bastante grave y creo que no va a jugar hasta el año que viene. Luego por aquí también Pedro Neto en 84, Fofana, bueno, Hato, que ha subido 3, Lavia ha subido 2, no está mal, Slonina también. Y aquí de las cesiones, pues bueno, alguna que otra pequeña cesión, tampoco ninguna locura, pero no está mal, chicos. Y Pendes, que ya está en 83 poquito a poquito. La verdad que el equipo sigue subiendo de media, sigue mejorando este equipo, que sigue siendo jovencísimo. De hecho, no sé quién es el más mayor del equipo, bueno, es Robert Sánchez y tiene 30 años, o sea, solo hay un jugador que tenga más de 30 años, así que fijaos lo que puede ser este equipo a futuro, señores, si seguimos mejorándolo y confiando en ello. Así que vamos a por la tercera temporada, habiendo ya cumplido el objetivo de la Premier, pero sigue faltando la Champions. Pues bueno, chicos, ya en esta tercera temporada vamos a ver qué hemos hecho en este mercado, porque ha habido un poco de movimiento. Como veis, 3 ventas importantes, entre ellas Romeo Lavia por 80 millones, también Malo Gusto por 40 y Robert Sánchez por 20. Luego hemos fichado a Valentín Barco por 10 millones más el intercambio de Emega, que vuelve al Estrasburgo, ¿vale? Ya que, bueno, la verdad es que hemos decidido hacer algo que ahora veréis. Hemos también tenido la venta de Kellyman y luego varias cesiones, como veis por aquí, de algunos jugadores que siguen en el equipo para que se sigan formando y subiendo de media y quizás en un futuro quedarse en el equipo, como se ha quedado algún jugador.
En este caso, así queda nuestro 11, que es el mismo que el del año pasado, con la diferencia de que Marc Guiu se queda en el equipo, ha subido mucho de media, también ha subido bastante su potencial. Luego, Valentín Barco pues entra en esa posición donde se ha ido Romeo Lavia, y Slonina se queda como el segundo portero para que Mike Penders pase a ser ya el principal, y por eso también hemos vendido a Robert Sánchez. Así entendéis un poco también las ventas que hemos tenido, y también malo gusto que, bueno, no estaba jugando demasiado, prefiero que tenga más minutos Cuenda, y Reece James de momento seguirá siendo el titular. Luego aquí en la central, Diomande ya es el capo absoluto de este equipo, y luego pues también tenemos a Lacroix, que bueno, pues se la vas a tener que jugar con Fofana y con Jato, así que tenemos muy buena rotación. Sinceramente me gusta mucho el equipo que tenemos, pocos cambios, pero creo que es lo importante, tener pocos cambios, mantener la estructura del equipo e ir a por todas, porque ya sabéis que ahora solamente nos falta un objetivo a cumplir, que es ganar a Champions, así que vamos a ver si lo conseguimos en esta tercera temporada con Xabi Alonso. Pues chicos, estamos a mitad de temporada y este Chelsea va volando. 7 victorias y un empate en 8 partidos en esa fase de Liga de la Champions, primerísimos por delante de absolutamente todos estos equipazos, así que de momento en Europa, que es nuestro gran objetivo esta temporada, muy bien, la verdad. Dicho esto, en la Premier también vamos bien, lo que pasa que este año pues un poquito más lejos del City, que de momento no ha perdido ningún partido, y como siga así pues va a ser imposible obviamente arrebatarles el título, pero bueno, ya ganamos la Liga el año pasado y este año nos estamos centrando al 100% en esa Champions. Dicho esto, en la FA Cup de momento seguimos vivos, ronda número 4, y en la Carabao Cup no ha podido ser este año, pues bueno, caímos bastante pronto, chicos, ronda 3 frente al United, así que nada. Y quiero que veáis esto, porque es que a mitad de temporada el máximo goleador del equipo está siendo Marc Guiu, que por cierto está jugando más que Vlahovic, porque creo que Vlahovic tuvo una lesión y lleva 14 goles. O sea, hemos hecho muy bien en cambiarlo por Emega, y sinceramente está haciendo una temporada completamente espectacular. Y de hecho, como continúa así, me parece a mí que le va a quitar incluso el sitio a Vlahovic, hasta teniendo menos media que él, pero la verdad que la temporada que está haciendo es una locura. Así que bueno, vamos a ver cómo termina esta temporada del Chelsea, que de momento va muy bien. Señores, estamos en las semifinales de la Champions y perdimos el primer partido en Londres 1-0. Remontarla al Madrid y además en el Bernabéu es una hazaña completamente histórica y prácticamente imposible, pero es que os imagináis lo que sería Xabi Alonso después de lo que le hicieron, después de echarle en 6 meses, ahora venir al Bernabéu a eliminar al Madrid, remontándole. Sería histórico, Sería histórico, chicos, pero muy complicado, A ver, es un 1-0 realmente. Es poco, pero sería espectacular, ¿Quién ha lesionado? Ah, Pedro Neto tiene roja, perfecto. Ah, y Páez otra vez, 4 días. Bueno, pues metemos a Jato por aquí. No sé si meter a Marc Guiu, Es que está muy bien Marc Guiu, pero bueno, vamos a dejar al equipo titular. Le acabamos de eliminar al Madrid remontando, tú. Doblete de Palmer, gol de Cuenda, y nos expulsan a Wharton en el 80 y hemos aguantado, tú. Nah, esto es increíble. Xabi Alonso se acaba de cargar al Madrid y encima remontando el Bernabéu, tú. Madre mía. Pues señores, final de la FA Cup frente al City, que además el City también va a ser nuestro rival en la Champions, así que esto nos puede servir quizás un poquito de entrenamiento para esa final de la Champions. Vamos a ver qué tal con el equipo, bueno, pues titular. Y perdemos en penalti. Bueno, estaría bien meter algún penalti, ¿no, chicos? Yo creo que en una tanda de penaltis el objetivo es meter la pelota dentro de los 3 palos. Sí, creo que no lo han pillado, chicos. Creo que no han pillado lo de que había que meter la pelotita dentro de los 3 palos. No lo ha metido nadie. O sea, ni Vlahovic, ni Estebao, ni Neto, ni André. Es de coña esto, o sea. Nada, encima se lesiona ya Reece James, gol de Vlahovic, muy bien. Perdemos porque nuestro equipo no sabe tirar penaltis. Perfecto. Bueno. Bien. Pues señores, llegó el día final de la Champions frente al City. Venimos de perder contra ellos la FA Cup. Además, no está Reece James por lesión. Wharton se pierde esta final por sanción. La verdad que, bueno, una pena porque perdemos a 2 jugadores muy importantes en el equipo, que espero que no se note demasiado. En ese partido que perdimos, lo perdimos en penaltis, realmente empatamos contra el City, así que se puede perfectamente ganar esta final, pero ya sabemos que es muy difícil. Y chicos, es el único objetivo que teníamos esta temporada, ganar la Champions, el único que nos queda por cumplir para cerrar este círculo dorado de Xabi Alonso desde que ha llegado al Chelsea. Así que, por favor, de verdad, lo de las finales es increíble. Bueno, al menos hemos ganado penaltis. Los penaltis no deberían haber ocurrido porque siempre pasan estas cosas, que siempre se buguea. Pero al menos hemos aprendido la lección y hemos metido todos los penaltis, chicos. Bien, hemos aprendido la lección, pero hemos ganado el partido, chicos. 2-1, goles de Álvaro Carreras.
apuesta de Xabi Alonso y de Andrei Santos en el City que ha metido Doku. Pero señores, le ganamos al City la final de la Champions, se la devolvemos por la del FA Cup y además hemos aprendido a tirar penaltis. Increíble. Temporada espectacular en la que sí nos hemos llevado esta Copa de Europa, pero que no hemos podido llevarnos la Premier porque el City ha estado imparable, solamente una derrota y aún así muy buena puntuación, 90 puntos, pero el City ha sido, bueno, una pisonadora, aunque hay que decir que ganamos la Community Shield al principio de temporada, así que una copa más, que ya serían 2. De momento en este trayecto, ¿no? Y luego pues el City, que ya sabéis que nos ganó en esa final por penaltis, después de haber eliminado al Bournemouth, al Everton y también al West Ham en la Carabao Cup, pues que hemos dado pena. Y una Champions donde después de haber quedado primeros, pues tuvimos que eliminar 5-3 remontando al Bayern. En cuartos tuvimos que remontarle también a la Juve, le remontamos también al Madrid, o sea, todo remontadas en esta Champions, increíble. Y luego, pues en la final, ganando 2-1 y luego pues bueno, hicimos la tanda de penaltis por dar un poco más de show a la gente que había venido a ver la final, ¿no, chicos? Y temporada increíble de este hombre, 5 puntos de media que ha subido Mark Yu, madre mía, qué locura, 83 de media, se ha puesto ya 26 goles, máximo goleador del equipo, luego Palmer también en 92, Estebao ya en 92, una locura de este tío, y tiene 22 años, o sea, barbaridad absoluta. Vlahovic, que ha subido 2 de media, pero este año se lo ha comido Yu, la verdad, las cosas como son, después de la lesión no ha vuelto a ser titular. Wharton con ese +2 también, el equipo que sigue subiendo de media, Andrei Santos también temporadón, bueno, Álvaro Carreras dándonos el gol en la final, apuesta total de Xabi Alonso, Kendry Páez subiendo 3 de media, ojo la cesión de Washington que ha subido 3, Cuenda ya en 86, este equipo es que es muy joven, si veis todos tienen 23-22 años y fijaos las medias que tienen ya, o sea, Diomande tiene 25 años, pero ya va por 91 de media, Valentín Bar con 84, incluso los suplentes siguen subiendo. La verdad que es que este Chelsea cada temporada puede ir mejorando muchísimo, muchísimo. Así que chicos, hemos cumplido todos los objetivos, pero creo que vamos a hacer una última temporada a ver si podemos intentar hacer el triplete. Vamos a verlo. Pues chicos, cuarta y última temporada donde vamos a intentar el triplete y donde simplemente nos hemos deshecho de un par de jugadores que no iban a tener minutos y un par de cesiones por aquí, así que el 11 no cambia absolutamente nada, es el mismo que el de estas temporadas. Vamos a continuar con el grupo que tenemos de jugadores tan jovencitos que están subiendo de media y que están dando un rendimiento espectacular y poco más, vamos a confiar en ellos para ver si pueden hacerlo, chicos, y ver si esta temporada pues podemos ir a por ese triplete. Y la verdad es que tenemos un 11 espectacular, o sea, 93 Estebao, 92 Palmer, 92 Caicedo, 90 Wharton, 92 ya Diomande, una auténtica barbaridad, una locura de equipo, chicos. Vamos a ver cómo terminan de media y vamos a ver si son capaces de hacer el triplete o no. Bueno, gente, pues a mitad de temporada de momento vamos a ver cómo está esa intención de triplete en la Premier, luchando con el Arsenal empatados a puntos, así que bien, la Premier la tenemos ahí, se puede. En la FA Cup de momento seguimos vivos, ronda número 4 frente al Norwich, y en la Champions League pues bueno, hemos conseguido entrar por la mínima en ese top 8, así que nos saltamos la ronda de playoff, pero este año es verdad que hemos tenido pues 2 empates y una derrota, no ha ido tan bien como otros años, pero hemos pasado, así que de momento sigue viva la llama del triplete, vamos a ver si no se apaga de aquí a final de temporada. Señores, estamos en las semifinales de la Champions. 3-0 ganamos en el Bernabéu. Vamos, solo una catástrofe podría hacer que no estuviéramos en la final de la Champions. Así que, por favor, ya lo hicimos una vez. Señores, 5-0 en el global. Mamma mía. Palmer con ese doblete espectacular. Y chicos, final de la Champions. Chicos, tenemos ante nosotros la primera final para llevarnos este triplete. Estamos en la final frente al Newcastle, FA Cup. Ojo porque Palmer no juega por sanción, no puede jugar, pero fijaos qué equipazo llevamos, chicos. No se nos puede escapar esta final, lo siento mucho, el Newcastle viene de eliminar al Arsenal, es verdad, pero chicos, tiene que ser nuestra final, Menos mal, señores, menos mal. Cuentan el 86, 2-1 y chicos, primer título del triplete conseguido, aquí lo tenemos, pero aún falta la Premier y falta la Champions. Pues ojito porque Cole Palmer ha sido jugador de la Premier League de la temporada, chicos. Yo no digo nada, pero Cole Palmer ha sido jugador de la temporada. Y aquí lo tenemos, aquí estamos, final de la Champions frente al Inter. Y me sabe muy mal porque Mark Yu se pierde la final por sanción, chicos. Es verdad que, bueno, ha estado rotando con Vlahovic y ya sabéis que viene de hacer 2 temporadas increíbles, pero justamente la final de la Champions se la va a perder porque está con roja. Así que, chicos, vamos a ver si conseguimos el segundo trofeo que necesitamos para este triplete. Estebao ya en 95, Estebao 95 de media. Qué auténtica locura, señores. Háganlo, por favor, háganlo. Madre mía, 4-0, qué palizón, señores, qué palizón. Andrei Santos, Vlahovic, Caicedo, Vlahovic,
este Chelsea es una auténtica pisonadora y el Inter que se vuelve a llevar otra paliza en otra final de la Champions. Y ahí tenemos, segunda Champions consecutiva. Vamos a ver qué ha pasado en la Premier. Pues qué va a pasar, señores, que hemos ganado por 4 puntos. Ahí está, señores, completamos el triplete. Qué gran temporada de este Chelsea, que bueno, se ha tenido que cargar al Newcastle, al United, al Crystal Palace, por aquí en el Mercados también. Y ojo, porque es que además también hemos ganado la Carabao. O sea, ya no solo tripletes, sino que 4 títulos, chicos. Después de haber eliminado también al Arsenal, al Charlton, al Leicester City. Y a principio de temporada, pues perdimos la Supercopa de Europa en penaltis frente a Aston Villa. La verdad que 2 penaltis no es lo nuestro, chicos. Pero bueno, una Champions espectacular donde habíamos quedado séptimos, pero luego en octavos le metimos 5-1 al Atlético de Madrid, 1-5 al Bayern, 5-0 al Madrid. Y la verdad es que no hemos tenido rival en esta Champions. O sea, paliza tras paliza tras paliza. Somos unos supercampeones de la Champions. Y qué decir de Cole Palmer, que ha sido nombrado mejor jugador de la Premier, y allí lo veis, 22 goles, 8 asistencias en la Premier, en total 31 y 15, brutal. Cole Palmer, que seguramente se va a llevar el Balón de un año que viene. Luego 28 goles de Vlahovic, que ha vuelto a su mejor nivel. Mark Guiu ha subido 4 de media, pero este año ha jugado menos, y 16 golitos son así, brutal las temporadas que ha hecho Mark Guiu. Wharton llegando a 91, Estebao en 95 de media, qué auténtica barbaridad y qué burrada de este chaval. Tiene 23 años, repito. Qué auténtica locura. Rhys James ya en 89, Caicedo en 92, Cuenda en 88, Santos en 90. La verdad que, fijaos el equipo con carreras, que en el Madrid no hizo nada, aquí llegando a 89. La verdad es que es una auténtica locura. Diomande, qué fichaje hemos hecho con este hombre, 93, qué locura. O sea, Mike Penders, el nuevo Courtois ya en 89. Nah, brutal, sinceramente, brutal. Este Chelsea de Xabi Alonso, que no sabemos si en la vida real lo hará tan bien o no. Yo aquí he intentado plasmar un poco su estilo de juego, su formación y posibles fichajes que me pegan para el perfil de entrenador que es. Veremos cuántos acierto, veremos qué tal le va a ese nuevo proyecto de Xabi Alonso por Londres. Así que espero os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, pues oye, dejad un like y suscríbete para más videazos como este. ¡Chao, chao!